Mi nombre es Tristan. Soy un campesino que vive en las afueras de un reino muy lejano. Hace unos años, mi pueblo no se encuentra muy bien, ya que está decayendo debido a los germánicos, que aún después de acabar con el Imperio Romano buscan dominar todos los reinos de nuestro alrededor. Yo soy lo más bajo en la escala, ya que yo me dedico a trabajar en las tierras que fueron concedidas por el señor feudal. Nosotros solo somos siervos para él, sin embargo nos concedió estas tierras para trabajarlas y posteriormente darle tributo. Un día me encontraba en el mercado acomodando los alimentos que había cosechado el día anterior, cuando me encontré con los ojos azules más brillantes que he visto. Por muchos días en el reino se había hablado de la llegada de Carlomagno y de su familia, entonces esta debía ser su hija. Nunca había visto nada con semejante belleza y quedé tan impresionado que enseguida quise acercarme a preguntar su nombre, cuando de repente uno de sus caballeros se interpuso en mi camino y gritó: «No oses acercarte a la princesa Leonor, sucio campesino», y de un empujón me tiró al suelo. La princesa, al presenciar tal acto, le dijo a aquel caballero: «Basta, es hora de irnos», y después me miró con dulzura y sin decir otra palabra se alejaron. Me levanté desanimado y regresé a mi puesto, y cuando me encontraba atolondrado sin poder dejar de la princesa, una voz me despertó diciéndome: «El amor es complicado, ¿no, joven?». Levanté la mirada y me encontré con una señora bien parecida y que claramente tenía posición económica. Un poco aturdido le respondí: «No lo dude, ¿quién soy yo para afrontar más singular belleza sin pensar qué lugar ocupo yo en este reino?». La mujer sonrió y me preguntó mi nombre. «Me llamo Tristán», le respondí. «¿Y tu familia, Tristán?», me preguntó. «Señora mía, es una gran tragedia la que yo cargo, ya que soy huérfano de padres. Tuvieron la desdicha de morir en un incendio. Desde hace años me navego solo». «Qué mal educado de mi parte», contestó aquella señora. «Mi nombre es Beatriz y soy la reina de un reino muy pequeño que se encuentra a una hora de aquí. Y disculpa, pero acabo de presenciar el acto de amor tan desesperado que tuviste. Me ha enternecido el corazón y te tengo una propuesta. Mi esposo ha fallecido ya hace mucho tiempo y la verdad me he sentido muy sola en mi castillo. Por ello, he dedicado mi vida a visitar reinos buscando un heredero que sea digno de mi riqueza y lealtad. Todos los jóvenes de los reinos me han parecido sin un gramo de originalidad hasta que te vi. Solo un corazón arriesgado y leal se deja guiar de tal manera ante el impulso del amor a primera vista. Me has cautivado por cómo la mirabas, me recordó cómo me miraba mi Parcival. Por ello, te ofrezco mudarte a mi reino, recibir mis enseñanzas y cuando estés preparado, conquistar a la princesa Leonor». Dudé un poco, pero al recordar esos ojos azules, acepté sin dudar. La reina me escoltó a su carruaje y así emprendimos el viaje hacia el castillo. Cuando llegamos al castillo, quedé impresionado con tal belleza de castillo. Ni en mis más lejanos sueños me imaginé llegar a un lugar tan bello como aquel. Al llegar su servidumbre, me acompañó a asearme y me vistió como un verdadero príncipe. Después de ello, me escoltaron al comedor para comer con mi nueva reina. Si queréis convertir a Leonor en tu esposa, deberás recibir la mejor educación, ya que su padre es el mayor expositor del renacimiento carolingio. Es un defensor del cristianismo y su imperio está marcando el inicio de una nueva concepción de la relación entre la Iglesia y el Estado. Además, esta familia ha enfatizado en la importancia de la educación y está creando un nuevo sistema educativo y sobre todo plantea recrear y unificar la diversidad cultural en Europa. Por ello, tu educación debe ser completa antes de presentarte como postulante a esposo de su única hija. Desde este día comenzó mi educación. La reina me ha explicado que su esposo estudió en la Universidad Antigua. En un principio, las universidades eran patrocinadas primero por la Iglesia y luego por los reyes. Funcionaron como gremios, es decir, grupos de estudiantes y maestros que aprendían la teología o cualquier campo del conocimiento de la misma manera que se aprende un oficio. En las universidades se practicó y enseñó la escolástica, rama de la filosofía que buscaba por medio del raciocinio consolidar el conocimiento de los clásicos con la Biblia. Mientras me decía esto, miraba con nostalgia la pintura de su esposo en la pared y prosiguió: «Sin embargo, esta escuela decayó, y mi esposo lo comenzó a apreciar en todos los niveles educativos. Entre los propios hombres de la iglesia, quienes eran más cercanos al estudio y por tanto los más cultos, se desconocía buena parte de los clásicos. Era algo así como: eran analfabetas», me decía, «para que me entiendas. Algo impensable en los siglos pasados, ya que pues generalmente los romanos conocían todo». Por ello, este tipo de educación llegó a su fin.
Mis primeros años se propuso romanizar mi educación. Ella decía que quería que su hijo fuera similar en su modo de vivir a los romanos, y me mandó pronto a la escuela de las letras humanas. Pero sin embargo no le agradó, ya que quería un caballero que entendiera las virtudes militares y en ese tipo de escuelas no me lo enseñaban, por ello optó por una educación cristiana. La religión cristiana me ofreció contenidos de valores que realmente correspondían con la nueva sociedad romana, y entre más actual fuera mi educación, mejor me servía. Siempre me recordaba que debía ser sencillo y humilde, y sobre todo que debía ser siempre fiel a mi moral frente a los placeres carnales que se promovían. El objetivo fundamental de la Iglesia cristiana era difundir la palabra de Dios y los valores cristianos. Dado que la fe cristiana se fundamentaba en la Biblia y el Evangelio, la lectura era una habilidad fundamental para comprender los textos sagrados. Por ello pasaba mis tardes repitiendo y aprendiendo por medio de las sagradas escrituras. Un día, mi reina me levantó y dijo que haríamos una expedición a una iglesia donde me enseñarían más ampliamente. Al llegar me encontré con un grupo de jóvenes cantando y me explicaron que así memorizaban y aprendían los saberes. Pasé la tarde decorando las paredes de la iglesia de los templos con imágenes ilustrativas de la vida de los profetas o personajes de las Biblias, y así memoricé muchos de los personajes más importantes de la religión, siguiendo el ejemplo de Cristo. Y por primera vez escuché mencionar que en las enseñanzas de Cristo nos enseñaban que la educación era para todos, no solo para las élites, lo cual me pareció fascinante, ya que por muchos años no tuve acceso a ella por ser de clase baja. Y al siguiente día nos dedicamos a visitar un pueblo cercano y hablarles acerca de Cristo. Pasamos ese día profesando la palabra de nuestro Señor, y justo cuando me iba, una niña se me acercó con medio pan y me dijo: «Príncipe mío, no tengo más. Sin embargo, el Señor dice que hemos de compartir siempre con el prójimo». Enternecido por su acto, ordené a mis caballeros alimentar al pueblo ese día, y esa niña se me quedó clavada en la misión de mejora de mi moral y en la de cumplir mis objetivos. Quedé tan fascinado con el concepto que se inculcaban del bien y el mal que tuve que alejarme de mi reina por un tiempo para internarme en uno de estos monasterios. Al principio extrañé demasiado a quien ya consideraba mi madre. Sin embargo, en mí nació una nueva motivación, mi amada Leonor, y mi creciente amor a la educación. En mi estancia, ahí como uno de los más avanzados, me encaminé a la tarea de estudiar y proclamar que la educación debía darse por edades, para así evitar la perversión de los niños. Así junto a mi amigo Isidoro de Sevilla sustituimos que la puerilidad es una edad tierna, y llamada así por la pureza, todo lo contrario a la mente de un adolescente. Por ello, no podían ser educados de la misma forma. Algo que no me gustaba era lo estricta que llegaba a ser la moral. Sin embargo, decidimos ir disminuyendo las sanciones a la indisciplina. Esto quiere decir que si tu falta era grave, tenías un castigo grave, y si no, iba por grados. Y así pasé mi tiempo aprendiendo y en algunos casos profesando mis conocimientos, sobre todo centrándome principalmente en el área de conocimiento en la educación de los primeros niveles, que era el aprendizaje de la escritura y la lectura. Para la enseñanza de esta, además de las letras del alfabeto, practicamos lectura en voz alta y en voz baja, hasta que con el tiempo se consolidó la lectura en voz baja como una lectura que, además de mejorar nuestra inteligencia, mejoraba la disciplina. Además de aprender las letras, también aprendíamos a cultivar los campos, pastorear las ovejas y cuidar el ganado. También se nos enseñaban otras habilidades como las matemáticas, cuentas, sumas, restas y otras operaciones básicas, y la escritura. Finalmente, después de mucho tiempo, decidí regresar a mi reino y enfrentar finalmente mi destino. Me presenté en el reino de mi amada Leonor, y cuando entré por la puerta, divisé primeramente a su padre. Con voz fuerte grité: «Señor, mi nombre es Tristán. Soy el progenitor de la reina Beatriz, y busco despojar a su hija». El rey, viéndome firmemente, contestó: «Si queréis despojarla, deberás de beber del santo grial de la sabiduría. Solo el que es más sabio entre los reinos puede beberlo, si no, morirás». Confiado por todas mis enseñanzas, bebí un poco de vino de este grial. ¿Cuál fue la sorpresa del rey al ver que no caí muerto? Y así, con gran enjundia, gritó: «Hemos encontrado el nuevo rey de nuestro reino». Todo el reino entró a la celebración, y así despojé finalmente al amor de mi vida, Leonor. Posteriormente, con la muerte de nuestros padres, unifiqué nuestros reinos. Goberné como un rey soberano y sabio ante todos mis nobles, dejando el legado de que la educación es lo más importante, y sobre todo que el querer es poder.